Ok. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar este nuevo periodo de clases, eh, deseándole a todos ustedes que este año sea un año de mucha salud, prosperidad y bienestar, más que todo, digamos, de familia, y que todo, digamos, proyectos y expectativas se cumplan a cabalidad. Éxito a todos. Bueno, en honor al tiempo vamos a ver un nuevo capítulo que tiene que ver con los requerimientos nutricionales del conejo y también, digamos, en parte podemos hablar de los cuyes, de los curíes o cobayos. Yo creo que algunos hemos hecho algunos trabajos, ya tienen ustedes más o menos algún grado de conocimiento y por lo tanto voy a hacer algo repetitivo, pero vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los requerimientos nutricionales para estos animales, estamos hablando justamente de un alimento, ¿no es cierto? De un alimento que debería ser un alimento de óptima calidad, que eso es lo que nosotros deberíamos, no solamente en conejos y cuyes, sino en toda la especie animal, siempre debemos estar nosotros bien atentos a cuando vamos a preparar un alimento o vamos a comprar un alimento comercial, ¿no? Un alimento comercial, un alimento que ustedes saben que lo van a elaborar con una serie de insumos, pero nos queda una duda, ¿no? Si verdaderamente esa cantidad de información que nos da la cartilla o nos da la información que viene impregnado, digamos, en el, en el saco o en la funda, como queramos llamarle, muchas veces tenemos que cerciorarnos o tener un poco de habilidad para poder nosotros decir, bueno, esto es un alimento que tiene verdaderamente estos requerimientos nutricionales y por lo tanto, sin embargo, debemos muchas veces antes de comprar un alimento pedir muestras o tomar muestras para justificar, digamos, o enjuiciar ese alimento que puede ser de óptima o de mala calidad. Eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros nos confiamos, porque viene peletizado, porque está el pellet bien formado, por el color, el olor, bueno, pero muchas veces, digamos, nos dicen 18 o 15% de proteína y nos preguntamos, ¿verdaderamente estará la proteína? Es lo que nosotros hacemos con nuestros alimentos cuando consumimos. Vamos a comprar en un comisariato, vamos a comprar en cualquier lugar, muchas veces te dice maravilla la etiqueta, ¿no? Pero por lo tanto muchas veces, digamos, no tiene los beneficios que nosotros debemos, debemos cumplir o debemos ser exigentes, digamos, en seleccionar el alimento de calidad. Por lo tanto, aquí también estos animales, en cualquier otra especie animal, es importante tener en cuenta que para nosotros hablar de un requerimiento nutricional, de un alimento, digamos, nosotros informarnos verdaderamente si es capaz justamente de cumplir esa expectativa de que nos vaya a proporcionar un crecimiento, un desarrollo a cabalidad. Por lo tanto, digamos, esta información nutricional nos informa el porcentaje de proteína, nos informa la energía, la cantidad de fibra, y que a veces viene la cantidad de grasa, vitaminas, minerales, etcétera. Pero lo importante justamente es que esto nosotros lo podamos eh, verificar haciendo un análisis bromatológico que sea lo más correcto, ¿no? Cuando nosotros hablamos del alimento, siempre nos viene en mente la proteína, ¿no? Como base fundamental justamente de, la, de lo que tiene que ver con ese requerimiento base, ¿no? O fundamental. Por lo tanto, las necesidades proteicas o proteínicas en estos animales o en el conejo se expresan o estiman en cifras aproximadas, ¿no? Aunque se sabe que el factor coprofagia que realizan estos animales, como típica de esta especie, facilita justamente la rápida y eficaz asimilación de la proteína. Esa es una gran ventaja o beneficio que tiene este animal justamente que a través de esta
esta rápida y eficaz asimilación, digamos, a nivel justamente de su órgano o aparato digestivo, hace que se asimilen muy bien o excelentemente bien las proteínas. Eh, por lo tanto, digamos, nosotros debemos considerar, quizás, digamos, un poco hablando de la proteína, cuando nosotros hablamos de porcentaje de proteína, en caso de piensos, como decía, comerciales, tenemos que vigilar, y vuelvo a repetir, vigilar que la cantidad de esa proteína bruta se sitúe siempre más o menos entre el 12 hasta el 16% de proteína, y siendo un poco mayor, de 17 al 18%, más o menos en hembras lactantes y en conejos de crecimiento, ¿no? Debe ser un poco mayor de los que normalmente son de 12 a 16% en animales de engorde. Por lo tanto, digamos, ¿por qué 17 y 18% de proteína? Porque justamente el animal en estado de lactación y de crecimiento no requieren mayor cantidad de proteína. Cuando los valores de proteínas brutas, digamos, se reducen por debajo de 12%, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Muchos alimentos que muchas veces más es fibra, ¿no? O carbohidratos, o energía, muchas veces, digamos, vamos a observar que se va a elevar la tasa de mortalidad de los animales, ¿no? Y va a haber una leve o disminución o poco crecimiento en los casacos o en los conejos. Por lo tanto, también eso es importante tener en cuenta. Entonces, un aporte un aporte también que puede ser excesivo de la proteína, también puede producir, digamos, una mayor concentración de urea que irá al torrente sanguíneo y que por lo tanto, sin embargo, esto se va a transformar en amoníaco en el ciego. Recuerde que el conejo tiene su ciego bastante desarrollado y por lo tanto se va a presentar en él o en el ciego un alto nivel de amoníaco que van a alcalinizar el pH, que sabemos que el pH es el potencial hidrógeno, el cual va a favorecer, justamente lo va justamente, en este caso, alcalinizarlo y favorece el crecimiento justamente de bacterias patógenas en este caso, ¿no? Y que las cuales podrían ser de alta, de alta peligrosidad, provocando muchas veces en los conejos o en los gazapos o a cualquier edad de los animales, van a producir enteritis por aumento y por lo tanto va a haber un aumento de mortalidad. Entonces tengamos muy en cuenta que los niveles altos de proteína no van a ser muy favorables para la crianza de conejos, ¿no? Por la otra parte, tenemos que también conocer un poco sobre que estos niveles también de altos en proteína este, va a hacer que la urea va a ser, digamos, mayor, en mayor porcentaje liberada o eliminada por la orina, y justamente esto va a hacer que el animal va a requerir mayor cantidad de agua, que esto va a provocar justamente una mayor cantidad de orina y mayor cantidad de agua para ser excretada a través de la adicción de la orina, ¿no? Y por lo tanto, digamos, esto va a conllevar, si el animal va a orinar más, mayor concentración de urea y amoníaco, esto va a ser, digamos, que va a haber mayor humedad en la jaula o en el lugar en donde se está desarrollando estos animales, y por lo tanto el aire también del ambiente de la jaula se va a aumentar, y esto también va a provocar, ¿qué va a provocar este aire contaminado, este aire con alto nivel de amoníaco? Lo que va a producir justamente una irritabilidad tanto de las mucosas de la vía respiratoria como también va a producir conjuntivitis, ¿no? Y por lo tanto, esto va a facilitar justamente a que estos animales van a presentar problemas bacterianos que conlleva a problemas respiratorios y de conjuntivitis. Esto también es una parte que vale la pena, digamos, también mencionar. Entonces, como sabemos que el ornitorrinco
Ornitholagos funiculus, que es su nombre científico del conejo, tiene una gran habilidad para utilizar la proteína vegetal, ¿no es cierto?, de los forrajes. Digamos, a los animales les encanta consumir justamente alimento fresco, o sea, gramíneas y leguminosas. Esto se debe principalmente a la retención de componentes no fibrosos en el ciego para la fermentación y la posterior realización de la cetotrófica, ¿no? Esto es, digamos, por naturaleza, digamos, el animal tiene esa predisposición. Este proceso llamado secotrofia pues, permite justamente la buena utilización de la proteína de los forrajes. Ese es uno de los grandes beneficios en la crianza de estos animales, ¿no? ¿Qué pasa con la proteína en exceso en las raciones, como le hablaba mencionalmente? Voy a hablar de algunas razones que no es recomendable en conejos por tres razones. La primera razón, sin embargo, cuando nosotros damos alimentos o requerimientos nutricionales, un alimento balanceado comercial con altos niveles de proteína, ingerida, esto va a producir evidentemente mayores serán los niveles de nitrógeno excretado en la orina, ¿no? También, como mencionar, como en la urea en la orina. Y eso es, por lo tanto, el nitrógeno se volatiliza, como hemos mencionado, como amoníaco, y este va a irritar a las mucosas de los conductos nasales, el cual permite que las bacterias como la Pasteurella, Mutosia, Klebsiella, Escherichia y otras bacterias van a generar enfermedades de las vías respiratorias. Por lo tanto, sin embargo, siempre si se trataría de, de darle tipo alimento, habría que tenemos que ser muy observadores dentro de las instalaciones aulas para poder nosotros corregir este problema y hacer quizás un poco más de limpieza y bien y reducirlos o combinar ese alimento con otro alimento de menos calidad para poder balancear. Eh, otra razón, otra razón importante, digamos, el exceso de proteínas, digamos, sabemos que el exceso de niveles de proteínas van a ser el exceso de nitrógeno y por lo tanto bajo la, bajo este exceso, va a ser justamente en forma de amonio o amoníaco, que van justamente a estar en el ciego, elevando el pH, como les iba alcalinizando, y como lo acababa de mencionar anteriormente, alcaliniza, y esta alcalinización, que justamente cuando hablamos nosotros de que la alcaliniza el pH o el potencial hidrógeno en el animal o en la sangre del animal, esto hace de que estas bacterias patógenas se proliferen con más facilidad. En este caso, Escherichia coli, puede ser cualquier enterobacteria, ¿no? Clostridium, etcétera. Y esto va a causar gravísimos problemas de salud en el animal. Vamos con un pH, por eso es importante siempre medir el potencial hidrógeno, que por aquí no sé si ustedes puedan ver, esta es una cinta pHímetra que nosotros las podemos estar comprando, ¿cierto?, en la farmacia o en cualquier lugar, para siempre estar tomando las pruebas. Yo siempre me mido mi potencial hidrógeno en la saliva o en la orina para ver cómo estoy excitando, cómo está mi pH en el organismo para balancear la comida. Si yo estoy comiendo alimentos muy acidificados, muy alcalinizados, entonces tengo que balancear. De esa manera, digamos, evito, digamos, enfermarme. Entonces, un pH también demasiado ácido que puede conllevar también problemas. Tenemos que mantener un pH entre 7, 8,2, 7,4, 8,2, pero un pH ya alcalinizando a 9, 10, entonces las bacterias pues van a proliferar más. Esto sucede no solamente en los seres humanos, sino en los animales. Yo creo que ustedes conocen muy bien el manejo del pH, y eso les invito a que ustedes investiguen, lean, trátense siempre de hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con mi pH en mi organismo? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué me siento agotado? Que a veces digamos, no, yo estoy comiendo bien, pero ¿qué es bien? ¿Bien, bien o bien mal? Por lo tanto, en los animales también tenemos que nosotros ser responsables con esos requerimientos de alimentación. Otra razón, digamos, que puede causar, digamos, problemas en los animales, digamos, cuando son los niveles altos en proteínas, es decir, los proteicos en este caso son los que
de mayor valor económico y por tanto vamos a pagar un alimento de mayor costo, ¿no? Y por lo que el incremento de proteína de ración aumentará el costo de alimentación. Por lo tanto, sin embargo, no es necesario comprar alimento, un alimento balanceado o comercial para conejos con alto valor y altos niveles de proteína. Yo creo que nosotros lo podemos tener muy bien en nuestros pastos, en los cultivos, la alfalfa, etcétera, y de esa manera podemos nosotros ahorrar o abaratar. Entonces, dentro de los insumos proteicos, que ustedes saben muy bien, ya ustedes han estudiado que tenemos la torta de soya, tenemos la torta de girasol, tenemos las pastas de almidón, tenemos la harina integral de soya, ¿cierto? Que son muy, 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 muy utilizados y requeridos, digamos, para la formulación de raciones alimentarias. Entonces, como insumo proteico tenemos la torta de soya, que es un subproducto obtenido de la extracción de aceite de la soya, digamos, un alimento muy utilizado en esta ración balanceada, y el nivel de uso, pues hasta el 30% de la ración. Las limitaciones, en este caso, como decía, es el precio, ¿no? Justamente es el precio va a ser un poco alto porque tiene justamente un alto contenido de proteína y tenemos que tener siempre presente que esta torta de soya tiene un escaso o carece de metionina y de triptófano. En todas las raciones alimentarias de los animales tenemos que tener presente que la soja, dicen los españoles soja o la soya, carecen de metionina y triptófano. Mientras que la torta de girasol, ¿no es cierto?, es otro subproducto de extracción de aceite de la semilla de girasol. Este, sin embargo, tiene un uso del 12 al 18% de la ración. Aquí también hay otra limitación del precio, ¿no? El costo va a ser mayor y tiene bastante presencia de cascarilla. Muchas veces nosotros nos confundimos cuando vemos una torta, pero dentro de esa torta lo que más existe es la presencia de cascarilla, como cuando hablamos nosotros del pedido de arroz, y es cascarilla de arroz molida. Yo digo como experiencia, cuando trabajaba en camaronera me estaban goliendo, con eso me estaban afectando, ¿no? El camarón no me crecía y cuando hice un estudio bromatológico vi que el alimento de camarones era más cáscara de arroz molida y tuve que llamar la atención, casi le hicieron un juicio a la compañía, porque yo estaba preocupado porque no me crecía el camarón y luego se me prendió el foco y hice un estudio en donde tuve que casi demandarlo, pero no seguí el problema, no seguí el problema, pero lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos que verificar que esa torta, esa harina sea de óptima calidad. Aquí, sin embargo, sabemos que la torta de girasol pues es escasa en lisina, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, tenemos que siempre agregar dónde está más la lisina, pues no siempre está en el maíz, en otros. La pasta de algodón también es otro producto o subproducto utilizado, digamos. Esto lo hace de la extracción del aceite de la semilla de algodón. Sabemos que el aceite de algodón o la torta de algodón tiene gosipol. Usted muy bien sabe cuáles son los efectos del gosipol, que también tenemos que manejarlo. Y en este caso, con el uso de hasta el 15% en la ración para comer. Las limitaciones son, como le digo, la presencia del gosipol, porque el gosipol, usted ya conoce que es el gosipol, que es el que tiene ácido estectúrico y ácido ciclopropenoide, ¿no? No son dos sustancias que hacen justamente en aves, por ejemplo, causan problemas que conlleva a que la clara del huevo y la yema del huevo le portan de otro color, por el pardo oscuro, y por lo tanto, sin embargo, anteriormente había problemas, cuando se comenzó a utilizar la pasta de algodón, pero ¿a qué se debía esa yema de color negra, oscura, marrón? Por lo tanto, sin embargo, hasta que se verificó que el colchipol era el causante. En estos animales no va a haber problemas, pero hay que tener cuidado. O sea, conocer, digamos, la sustancia que puede tener un insumo o un subproducto. No solamente darlo, porque hay que investigar, hay que conocer bien para no perder tiempo, digamos, o causar un problema. La harina integral de soya, que también considera harina integral de soya, es diferente a la torta de soya. Es el grano de soya que ha pasado por un proceso
de acondicionado y extrusión. Es decir, que se puede hasta el 20%. De la alimentación, sin embargo, la alimentación de esta harina integral de soya es que son altos en grasa. Y también sabemos que en el conejo tenemos que tener un poquito de cuidado con los niveles de grasa, porque puede ser un problema lipídico, nivel hepático o porque puede ser obesidad. Es también escaso en metionina y triptófano. Aquí tenemos que ver eso, esas limitaciones. Entonces, las necesidades proteicas de los conejos se estiman en cifras aproximadas, aunque se sabe que el factor de protofagia típica de esta especie facilita la rápida y eficaz asimilación de las proteínas. Y por lo tanto, sin embargo, muchas veces por esa naturaleza, digamos, del aparato digestivo, tenemos una ventaja de poder nosotros eh, pensar de que va a haber una buena absorción de proteínas. ¿Qué pasa con las grasas? Yo le hablaba justamente de la grasa, y de la materia grasa como fuente alimenticia, justamente, en este caso pues, eh, son bien aprovechadas por los conejos, ¿no? Ellas disminuyen en el índice de consumo de alimentos y aumentan justamente el consumo también de agua, ¿no? Es decir, que por la fuente energética, ¿no? Usted tiene justamente que coger las grasas, esa proporción de agregar una proporción, un porcentaje más o menos de un 4 o un 5%, ¿no? Es decir, que no deberían ser muy altos estos niveles de grasa o de lípidos en las raciones. Es decir, en otras palabras, nosotros no podemos abusar, digamos, de los niveles de grasa que requieren en las raciones alimenticias, ¿no? Muchos hablan inclusive de niveles de porcentaje mucho más bajos. Los conejos, pues las conejas lactantes, son animales muy exigentes, en este caso en esta materia grasa, ¿no? Aunque se sabe que no debe hacérselo el uso racional de las mismas, también debe ser manejado. Entonces, por lo tanto, yo les hablaba de que las grasas, pues supone una gran fuente de energía, realmente, y reducen pues, una de las cosas, digamos, que debemos conocer, que el alto consumo de grasas en los conejos, y quiero decir en los cuyes, este exceso hace que se reduzca la absorción del calcio. Tenemos que tener muy presente a nivel intestinal. No lo va a absorber el calcio a nivel intestinal y va a producirse a nivel de ciego, a nivel de intestino, se van a formar lo que se conoce como jabones, ¿no? Jabones de grasa. Es decir, va a haber bola como bolitas de grasa que son como jabones que pueden causar unos gravísimos problemas en el animal, ¿no? En animales adultos pues se recomienda más o menos entre 1 al 4% se están recomendando según otras literaturas, ¿no? De grasa bruta, ¿no? Para prevenir, en este caso, para prevenir lo que podemos nosotros decir la obesidad en los animales, ¿no? Que puede causar un problema, digamos, gravísimo en, la, en estos animales y, y lo que también comúnmente se conoce como lipidosis, ¿no? La lipidosis pues, viene a ser, digamos, como un órgano, como hablamos de un problema lipídico, ¿no? Que justamente se conoce como lipidosis hepática que se dan en estos animales y también puede producir en exceso de grasa en las raciones las alteraciones de tipo renal, ¿no? Ahí va a haber problemas más funcionamiento a nivel de glomerulonefritis, de riñón, que también conlleva al mismo tiempo este exceso en grasa a causar lo que nosotros conocemos como arteriosclerosis, ¿no? Entonces, por lo tanto, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, digamos, con los niveles de grasa, porque el déficit o el exceso, toda cosa en mínimo o en máximo, debe ser siempre, debemos tener, como dicen los chinos, yin yang, siempre buscar equilibrio en todas las cosas, entre el yin y el yang, ¿no? Entre lo menos y lo más, siempre debemos nosotros mantener un equilibrio para estar en la salud nuestra. No vamos a tener un equilibrio. No quiero estar ni muy gordo ni flaco, ni muy flaco. Por lo que dicen los chinos, son muy prudentes en esa parte. Cuando se habla de Feng Shui, se habla
del Yin Yang, hablan de que ellos no necesitan ni tener mucho dinero ni poco dinero, tener una línea de confort para poder justamente vivir sano y salvo, digamos. Por lo tanto, sin embargo, en este aspecto mantener, digamos, un equilibrio normal entre ni déficit ni exceso de grasa, conlleva justamente a una serie de consecuencias que son muy negativas para la salud del cuerpo, ¿no? ¿Okay? En cuanto a la energía, hay mucho que hablar, tienen una serie de consultas muy buenas y pueden ustedes eh, consultar y enriquecerse de muchísimos conocimientos en lo que tiene que ver con las bases fundamentales dentro de la salud animal, en el crecimiento, engorde, respecto de los requerimientos nutricionales en su formulación alimentaria, ¿no? Eso es importante en las consultas, entrar un poco a esto de investigar, no solamente copia y pega, sino ver qué es lo que está pasando con el uso de esto, de otros insumos, y para poder nosotros, digamos, tener más o menos un conocimiento real, eh, específico, digamos, del insumo del alimento. En cuanto a la energía, vemos cuando hablamos nosotros de energía, estamos hablando de carbohidratos, ¿no? O hidratos de carbono, y que ahí están incluidos también las grasas o los lípidos. Son los importantes nutrientes que proporciona al animal, principalmente la energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Por lo tanto, sin embargo, esa energía también deberíamos nosotros manejarla. Y según este nutricionista, Chick, habla de que manifestó que los niveles de energía digestible en el alimento o del alimento de los conejos varían más o menos entre un 2.2 o 2.7 megacalorías por kilogramo de peso. Entonces, por ahora, sin embargo, ahí hay muchísimo que también investigar, si podemos aumentar o disminuir esos niveles, por lo tanto, sin embargo, mediante otras informaciones que cada día van siendo innovadas. La ingestión de energía debe ser controlada también, porque ahí está la grasa, están los carbohidratos, durante las etapas de crecimiento y gestación, ya que en estas etapas las conejas principalmente deben tener un consumo de alimentos controlado. Porque podría haber una obesidad, como mencionaba. Por lo tanto, digamos, deberíamos nosotros siempre en estas etapas de crecimiento y gestación manejarlas muy bien. Por el contrario, una ingesta excesiva de energía generará o generaría una obesidad, como decía, un engorde que muchas veces no es, más que todo, digamos, beneficioso en cierta, sobre todo en hembras en gestación y por lo tanto, sin embargo, esto va también a reducir en este caso al objetivo que es el rendimiento productivo, al acumularse grasa en la cavidad abdominal. Y por lo tanto, sin embargo, animales gestantes, pues, digamos, con obesidad, podría causar problemas en el parto, etc. Esto sucede, digamos, en las etapas de engorde y lactancia, en lo que debido a las elevadas necesidades energéticas resulta difícil que ingieran calorías en exceso. ¿Qué insumos energéticos mencionamos? Los insumos energéticos en la alimentación para los conejos deben tener mayor del 20% de proteína cruda y mayor del 18% de fibra, ¿no? ¿Qué subproductos tenemos ahí? Tenemos los subproductos de trigo, en este caso los subproductos de trigo son la extracción de la harina de trigo, que contienen principalmente los tegumentos de granos, que van a ser justamente muy ricos en fuente energética. ¿Y cuáles son los niveles de uso? Ya hablamos del 30 hasta el 50% de la ración. Entonces, en este caso sí podemos ir un poco más allá. Y las limitaciones no hay ninguna, pero no podemos abusar, aunque no hagamos limitaciones ninguna. Debemos nosotros siempre manejar una ración que vaya justamente de acorde a a nuestra investigación, a nuestra experiencia, al manejo. Por lo tanto, sin embargo, es importante eso. El polvillo de arroz, tenemos el maíz molido, tenemos la melaza, tenemos el gluten de maíz, los niveles de uso que van a estar ahí. Después luego hagamos la fibra que es muy fundamental como una fuente de energía también, que también debe ser manejada. Por lo tanto, sin embargo, esa fuente de fibra pues, juega un importante rol, ¿no es cierto?, en cuanto a los carbohidratos estructurados, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, hacen de que, gracias al movimiento peristáltico sobre eso, va a ser asimilado, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, voy a pasar una información porque estoy parece que la computadora me está anunciando
del tiempo. Yo les voy a pasar una información que está muy clara, muy precisa, para que ustedes puedan analizarla y puedan agregarlo. Dentro de los forrajes secos tenemos algunos forrajes secos, tenemos el marigold, ¿cierto? La alfalfa, tenemos la caribe, tenemos una pirámide nutricional para el conejo, que ven siempre el conejo por lo regular en engorde o en, digamos, en fases de, de crianzas intensivas, siempre vamos de alimento balanceado y podemos tener los requerimientos nutricionales. Ustedes ya tienen algunas consultas, tenemos las vitaminas, principalmente el hidrosoluble, que usted muy bien la bien, conoce cuáles son las vitaminas liposolubles, las vitaminas, como en el caso de la A, la D, la E, la K, la hidrosoluble, pues tenemos las vitaminas que ya ustedes con el complejo B y de las vitaminas C, ¿no? Que tenemos todas las vitaminas, las recomendaciones, tenemos aquí qué porcentaje de crecimiento, vegetación, lactancia, dentro de los minerales, es lo que tiene un juego muy papel importante, los minerales en la salud de los animales y por lo tanto también tenemos insumos minerales que son muy usados, la harina de hueso, tenemos, bueno, hay otros